Sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de su programa Diálogo Jurídico. Como siempre, muy agradecida de su sintonía y hoy esperándonos un programa, como es de costumbre, con temas de actualidad en ese lenguaje llano y práctico que nos caracteriza. En el día de hoy nos acompaña un profesional del derecho, litigante, egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, con una maestría en Derecho Procesal Penal y un profesional que se encuentra en pleno ejercicio de sus funciones como abogado litigante desde hace más de 13 años de experiencia y como todo jurista, ¿verdad? Actualizándose con las novedades que nos trae el día a día en esta profesión, entendimos necesario compartir con él esos conocimientos que él tiene respecto de esta propuesta que ya próximamente estará entrando en vigencia, como lo es el Código Penal Dominicano, donde trae infracciones muy novedosas y que pocos se han detenido a detallarlas, a explicarlas y sobre todo a presentar a qué nos vamos a estar enfrentando o exponiendo con estos delitos o estas infracciones que muchas personas lo ven de una manera natural, sin saberlo, se cometen más a menudo de lo que uno piensa, pero que ya sabiendo que existen, probablemente ya tipificados como tales en el Código Penal, vamos a tener que tener todos los ciudadanos de la República Dominicana mucho cuidado al encontrarnos con posibles acusaciones respecto a esa tipificación penal como las que vamos a tratar en el día de hoy con el licenciado José Jerez Pichardo, a quien le damos la más cordial bienvenida y que, dicho sea de paso, ha estado con nosotros en otros programas y por eso, por supuesto, ya siendo su casa, lo hemos invitado nuevamente para que nos acompañe con lo que son estas infracciones novedosas que nos trae el nuevo Código Penal. La más cordial bienvenida, José, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y por permitirnos compartir con su teleaudiencia. Siempre de verdad agradecida de contar con tu presencia y que por supuesto con esos conocimientos y esa práctica que tú tienes del día a día. Cuéntanos de este tema sobre esas infracciones novedosas. ¿Qué nos traes en el día de hoy? Bueno, primero que nada tenemos que tomar en cuenta un aspecto general de lo que es el deber ciudadano respecto a lo que son las leyes que lo pueden regir y que rigen la vida en sociedad, y es que las leyes se reputan conocidas para todas las personas. Así es. Es decir, después de que la ley entre en vigencia, no se puede alegar ignorancia por un desconocimiento deliberado, por no haber revisado, por no haber estudiado una pieza legislativa, aunque no sea un profesional del derecho. Importantísimo, así es. Y esa es una situación que en este escenario queremos llevar a la audiencia el conocimiento general, pinceladas, para que entiendan que hay situaciones que pasan en la vida cotidiana que anteriormente no eran sancionadas penalmente y que ahora lo son, y que entonces tienen que tomar conciencia primero de que estas actuaciones, si efectivamente son incorrectas como los legisladores entendieron, evitarlas y no promover su ejecución. Eso es lo que queremos hacer, llevar a los hogares que nos escuchan y nos ven a través de los diferentes canales de nuestro programa, que ya es casi una realidad lo que vamos a estar enfrentando y, como tú dices, no podemos alegar desconocimiento. No es como siempre nos ocurre que ponemos el pestillo después que nos roban, porque ya es una realidad que va a estar a la disposición de todo ciudadano poder defenderse, porque ya hay una legislación que detalla, que describe y que sanciona, como lo que vamos a explicar en el día de hoy. Claro que sí. En sentido general, este código lo que trae es una actualización, una readecuación del sistema de sanciones privativas de libertad y de multas. Y en sentido general lo que se busca es que se puedan actualizar, digamos, la metodología de la política criminal del Estado. Exactamente. Entonces vamos a hacer una primera pausa, José,
Y al regresar entonces vamos a entrar en detalle, que yo sé que son muchos tipos penales, pero yo sé que lo que tú traes son novedosos y van a llamar mucho la atención a nuestra audiencia porque son situaciones que se dan muy a menudo. Así que hacemos una pausa al regresar. Lubricentro Rochel es Plus, porque ahora se unen Lubricentro Rochel y Rochel Plus para hacer una marca más fuerte, más grande, más completa y con más servicios. Tendrás una mejor experiencia cuando necesites comprar o cambiar gomas, filtros, lubricantes y baterías con el servicio más plus de la región. Ven a nuestro moderno local en la calle Sánchez, esquina San Santiago, frente a Petronan Rochel. Puedes contactarnos llamando al 809-554-6449 y en la web www.rochel.com.do. Rochel, una marca de servicio. Residencial Punto Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punto Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro Punta Cana. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro. Bávaro Punta Cana hoy. Continuamos con su programa Diálogo Jurídico, como siempre, agradecida de su sintonía y recordándoles que nos pueden contactar a través de las diferentes plataformas de TV Way Digital. Siempre presta a contestarles sus preguntas e inquietudes y recibir de ustedes intercambios y reacciones y temas que quieran que tratemos en este su programa Diálogo Jurídico. Hoy estamos acompañada del licenciado José Jerez Pichardo, quien nos está introduciendo un tema muy interesante y son lo que son las infracciones novedosas que nos trae el Código Penal. ¿Con cuál empezamos? Muy bien. Yo creo que dentro de las infracciones novedosas tenemos de que se sancionan lo que son actuaciones que pueden atentar contra la dignidad, contra la integridad física de una persona y que éstas le produzcan lo que es la vejación. Vejación es un término que usan los legisladores y que lo que se refiere es que tengan un sentimiento de maltrato o de daño a la persona. Este tipo de actuaciones pueden dar una sanción de 1 a 2 años de prisión. Esta tipología está de una manera muy abierta en el código, por lo que tendría que... Muy amplia, ¿verdad? Podría ser ya un tribunal que determine en qué circunstancias que se afecte la dignidad de una persona. Exacto. Se entienda que eso es una sanción penal. Correcto. Porque una discusión pudiera afectar la dignidad de una persona y hasta palabras que puedan ser descompuestas. Hirientes pudieran afectar la dignidad. Claro. Y no así incurrir en otro tipo de delitos como injuria o difamación, porque no tiene esa misma categoría. Sí. Y aún así se le pone una sanción a ese tipo de actuaciones que entendemos muy importante que las personas entiendan esa consecuencia porque puede ser de una aplicación amplia de posibilidades. Claro. Entonces... También está en el caso de las actuaciones contra personas vulnerables, es decir, actuaciones de esa misma naturaleza que puedan afectar la integridad de personas que tengan discapacidades o de niños o niñas. Exacto. Estas actuaciones
también podrían ser sancionadas con igual pena de 1 o 2 años de prisión. Esas son actuaciones que tienen que darse en una circunstancia de que afecte la integridad, la salud física o mental de estas personas vulnerables. Sabiendo que es un derecho constitucional el derecho a la integridad, y por ende, evidentemente, que lo que atente contra la integridad física o emocional de un ser humano, pues sí, debe de ser perseguido, y entonces una infracción nueva que trae este código que no estaba contemplado anteriormente de la manera en que está siendo contemplada, ¿verdad? Así es. Muy bien. Otro aspecto en esa misma línea de los menores de edad es algo que lamentablemente se ha hecho parte de la globalización y se ha explotado más el término del bullying, un término anglosajón. Exactamente. Y que se transcribió de esa manera porque ya es general, o sea, es global, es mundial, y todo el mundo sabe lo que es ese término. Y que se trata del hostigamiento. Esa es una forma de decirlo en español, el hostigamiento, que lamentablemente sucede en diferentes ámbitos, no solo desde el punto de vista escolar, que es donde más puede que se le dé la importancia, puede suceder desde un punto de vista de una convivencia, ya sea desde un punto de vista social, desde un punto de vista laboral. Sí. Eso la jurisprudencia se ha encargado de recogerlo, jurisprudencia dominicana, que ha reconocido el bullying laboral como una posibilidad de hasta terminar un contrato de trabajo. Claro. Y ya ahora lo han tipificado, que no pasaba antes, en la legislación penal, en un amplio margen, donde el bullying en sentido general es cualquier acto de hostilidad, de hostigamiento que produzca una sensación de molestia, así mismo, una molestia, un malestar o un sentido de inferioridad. Correcto. Esa misma terminología y esa clasificación lo indica el Código Penal. Sí, antes en la época de uno le decían, se burlaba, una especie de burla, pero maliciosa, ¿verdad? A veces hay un bullying simpático, empático, y uno dice, ay, no me haga tanto bullying, pero al final no te causa molestia. Pero el bullying como tal, tipificado en el Código Penal, debe de causar molestia, ¿verdad? Claro, y debe hacerse con esa intención maliciosa. Exacto. No es un relajo. Exacto. No es una fórmula de burla, no es una burla jocosa. Sí. No es algo jocoso, es algo que se hace con una intención de hacer daño. Correcto. Y por eso se sanciona penalmente. Discriminar a una persona, ¿verdad? Minimizarla. Claro, por su aspecto físico o por su forma de actuar, de vestir, de manejarse. Exacto. Este tipo de actuaciones ya tienen una sanción que puede ser de 15 días a 1 año de prisión. Esa sería una condición, vamos a decir, una condición la menos grave posible, porque se va agravando en la medida de que se actúan en contra de personas incapaces, con discapacidad o niños. Exacto. Que ahí entra una de las agravantes del bullying, que lo puede llevar a prisiones bastante más amplias, de 10 a 20 años de prisión. Wow. Y más si este bullying puede llevar a se comete el suicidio de la persona que se está haciendo el bullying. Eso entonces también es un agravante. Eso es una de las agravantes principales. Se hace una distinción entre lo que sería el bullying y el cyberbullying, para que se entienda cuando se utilizan mecanismos tecnológicos para cometer la misma actuación, para cometer este hostigamiento digital y para hacer este tipo de actuaciones maliciosas, y se le pone una sanción más grave que el bullying normal, de 2 a 5 años de prisión, cuando se hacen estas actuaciones con medios tecnológicos. Sí. Es una figura completamente nueva en esta legislación, y la realidad era que se veía venir, y era un elemento muy necesario, porque finalmente es algo que ocurre en todos los sectores sociales y en todos los renglones, como tú dices, también desde el punto de vista laboral se produce muchísimo. La discriminación y esa especie, porque al final también se puede decir que no es nada más burlarse, sino también es una especie de acoso, porque el bullying es cuando tú también estás persistentemente detrás de esa persona, hostigándola y creándole ese malestar con una intención maliciosa, y es finalmente contenido en esta legislación. Y por ende creo que eso eventualmente debe de llevar a un efecto positivo, de que se crea conciencia
de que al estar penalizado, pues las personas tengan ya ciertos límites, porque lo que se ha venido viendo es un exceso en el bullying en los últimos años, bastante fuerte. Precisamente entendemos que ese es el objetivo del legislador, sí, al penalizar una conducta que se entiende que es lesiva a la generalidad. Lo que se busca es desincentivarla, ajá, crear conciencia, no solamente de que se sepa que es una conducta inapropiada, exacto, sino que tiene consecuencias. Que tiene una sanción, claro, por supuesto. Que tiene una sanción, una consecuencia que hasta ahora, hasta el próximo mes, sí, hasta el mes de agosto, es una sanción moral, porque no tiene una sanción que no sea algo moral, algo indebido, ajá, pero ya cuando se vuelve una sanción personal a la libertad personal de una persona o patrimonial con las multas, claro, todas estas actuaciones tienen sus respectivas multas que se categorizan entre los salarios mínimos, que eso fue algo de las novedades del Código Penal, ajá, que ya las multas dejan de ser desfasadas o sin sentido cuando se ponen valores que sean ínfimos, ya se relacionan al salario mínimo, y todas van en ese camino. Exacto. Eso quiere decir que no necesariamente todas las sanciones que se persigan es para vamos a decir, un encarcelamiento. Hay una parte patrimonial que claramente también es para desincentivar esa actuación. Correcto. Eso es algo, como dije, completamente positivo de este nuevo Código Penal, que lo aplaudimos en esos términos y en ese contexto, verdaderamente. Entonces, luego de hablar de lo que es el maltrato, lo que es contra la integridad física y emocional de un individuo, el bullying, el ciberbullying. Bueno, de hecho, del ciberbullying tenemos que hablar que, aparte de las redes sociales, hay otras alternativas de ciberbullying, o todo debe ser a través de las redes sociales. No, o del correo electrónico, de los medios tecnológicos en sentido amplio. Correcto. Hasta el WhatsApp, que te puedan estar hostigando por ahí, tener tu número de celular y demás, y tú tienes que bloquear a una persona. Como tú tienes ya derecho a ejercer acciones en contra de esa persona que te está hostigando. Excelente, excelente. Entonces son infracciones novedosas, José, muy novedosas, que las personas antes veían eso como algo muy lejano desde el punto de vista sancionador, y que ya definitivamente es una realidad, y que las personas sepan que tienen esa arma en sus manos, que pueden acudir a la justicia a reclamar y a exigir que se le sancione a esa parte que lo ha estado cometiendo. Así verdaderamente. Vamos a hacer otra pausa, y al regresar entonces, ¿qué otras infracciones novedosas nos trae José en el día de hoy? Volvemos. Bueno, lo más grande que se ha hecho por mí lo hicieron a ustedes ahora. Sí, lo hizo el Cholitín. Y que a mí nadie me ha premiado nunca por nada. Reconocer a quienes con su talento y dedicación han enriquecido el patrimonio cultural de la nación es también honrar la historia y la identidad del pueblo dominicano. Con ese compromiso, el senador de la provincia de la Altagracia, Dr. Rafael Barón Duluc, Cholitín, impulsó ante el Senado de la República el reconocimiento al destacado cantautor higüeyano Ramón Torres, el poeta, como homenaje a una trayectoria que ha dejado una huella imborrable en la música y la cultura nacional. Como senador de la provincia de la Altagracia, siento un orgullo inmenso de que uno de nuestros hijos haya dejado una huella tan profunda en la historia musical de la República Dominicana. Usted honra a Higüey, honra a nuestra provincia y honra al país entero. Pero sobre todo, honra a esa generación de artistas que nunca olvidó de dónde venía. Porque el verdadero éxito no consiste únicamente en llegar lejos, sino en llevar siempre consigo las raíces. Gracias por demostrar que la grandeza puede nacer de la sencillez, y que un hombre humilde, armado únicamente con una guitarra y una inspiración inmensa, puede convertirse en patrimonio vivo de la cultura dominicana. Con iniciativas como esta, el senador Cholitín reafirma su compromiso de promover,
desde el Congreso Nacional, el reconocimiento de hombres y mujeres cuya trayectoria enaltece a la República Dominicana y fortalece el legado cultural de las presentes y futuras generaciones. Porque un país que honra a sus grandes referentes culturales preserva su memoria, fortalece su identidad y proyecta como orgullo el valor de su gente. Anda y dímelo ya, por favor, ¿quién ocupa mi lugar? Y yo, aunque me olvides, nunca te de olvidar. Mi amor es como el sol que nunca se le apaga. ¡La bulla! Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punta Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro, Punta Cana. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro. Bávaro, Punta Cana, hoy. Volvemos de regreso con su programa Diálogo Jurídico, hoy con el licenciado José Jerez Pichardo, abogado litigante en ejercicio, quien nos está pues dando esas pinceladas sobre las infracciones novedosas que nos trae el nuevo Código Penal Dominicano. Y antes de la pausa pues estábamos hablando, José, de lo que era el bullying, el ciberbullying, el atento contra la dignidad de la persona. Y ahora en este espacio, ¿qué nos toca? Bueno, ahora pudiéramos seguir en esa línea de las infracciones contra la moral, con lo que son la difusión de imágenes y audios sin el consentimiento de la persona. Uy, eso es muy común. Exacto. Muy común. Es muy común. Fotos privadas que se intercambian y de repente terminan en el ciberespacio, como dicen. Así mismo, así mismo. Y ahí tenemos que hacer una diferenciación. Que puede haber dos formas de que se compartan estas imágenes y audios. Una es, vamos a decir, que puede ser la más simple, y es que se envíe un audio o una imagen sin el consentimiento de la persona y que le conlleve eso una afectación a esta persona. Pero lo importante es que tiene que haber un perjuicio, no solamente compartirlo, sino que le cause un perjuicio el hecho de haber compartido esa imagen o ese audio, y eso puede tener sanciones de hasta 1 año de prisión, que eso puede ser hasta, desde el punto de vista más simple, porque otra cosa que lamentablemente sucede y que se han hecho públicos algunos casos es cuando esas imágenes o audios son alteradas de manera maliciosa, ya sea con inteligencia artificial, ya sea de manera manual. Muy bien. Eso es un agravante de esa difusión de ese audio, de esa imagen, el hecho de la manipulación y de la distorsión de lo que se está presentando. Claro. Esa manipulación o distorsión puede agravarla hasta 5 años de prisión, esa promoción. Y otra forma de que se agrave aún más es cuando ese contenido tiene un carácter íntimo, como usted mismo decía, un carácter íntimo, un carácter sexual, que involucra a menores de edad. Sí. Todo esto son agravantes de esta difusión de imágenes y de audios sin el consentimiento. Esa era una infracción que no estaba contenida en el viejo código y que es más común de lo que uno se imagina, y qué bueno que inclusive están contempladas esas alteraciones, porque eso también suele suceder muchísimo ahora con la inteligencia artificial, donde tú conviertes cualquier cosa y la tergiversa, y obviamente que tiene unos mecanismos de comprobación de finalmente quién hizo esa alteración. Pero es importante saber lo que se puede atacar sin ningún problema y que tiene sus sanciones. Es correcto.
Anteriormente, el código anterior, lo que hablaba era más de la violabilidad de la correspondencia. Ajá. Y ahí habían personas que lo podían mezclar un poco, pero no como ahora. Ahora está bastante explícito esa sanción y evidentemente que tiene consecuencias el hacerlo. Vinculada a ese tema de compartir audio o un contenido material está la perturbación telefónica, que también era algo que así se hacía sin conciencia de que eso era una actuación molestosa y en muchos casos que se podía prestar para hacer hasta actuaciones o para cometer un delito, es decir, cometer estafas, cometer cualquier tipo de actuación que fuera para afectar a una persona. Y esta perturbación telefónica está guiada dentro de esas llamadas que tienen un objetivo de hacer amenazas, de crear un malestar, ya sea con una información falsa de una persona, y poco importa que la persona se identifique o no. Y en este caso, claramente que una de las cosas que va a importar ahí es desde dónde se está haciendo esa llamada, porque claramente para identificar quién la hizo es desde el número telefónico. Hay que identificarlo. Desde el número telefónico desde donde se hizo la llamada. Claro. Por eso las autoridades han hecho muchos esfuerzos desde hace muchos años de que las telefónicas tengan controles sobre quiénes son los titulares de las tarjetas SIM, para precisamente que sean rastreables. Que lo son. Cuando se quiere, se consigue de dónde salió ese número y quién lo tiene. Así es. Y porque eso es importante de poder rastrear al titular de un número telefónico, es porque entonces esa es la persona que tendría esa responsabilidad directa sobre el hecho, a menos de que se determine que no fue esa persona que hizo la llamada por un mecanismo. Imagínate, en mi época se llamaba dar lata. No sé si tú eras mucho más joven que yo, pero dar lata era que el teléfono de la casa, una persona insistentemente llamaba y colgaba, o de lo contrario insultaba a la persona que cogía y respondía el teléfono. Entonces quiere decir que ya una persona que está también utilizando tu teléfono privado para llamarte y hostigarte y burlarse de ti o amenazarte o decir cosas, ¿verdad?, no propias, entonces puede ser perseguido. Exacto. Eso también tiene sanción de hasta 1 año de prisión. Sí. Esas son de las cuestiones novedosas. Claro, pero bien. Ya no se hace necesariamente con las llamadas, porque la mayoría de las veces la gente sabe que se los rastrea, pero sí puede, creo que hasta por vía del internet, tú puedes conectarte a un teléfono y empezar a mandar mensajes amenazantes, mensajes indiscretos, que te alteran, obviamente, y eso puede ser rastreable. Exacto. Sin problema. Es correcto. Todo lo que se hace con la tecnología deja un rastro. La dificultad que puede conllevar determinar ese rastro es ¿de dónde viene? Si viene de China o viene de una prisión. Eso es lamentablemente ya un mal necesario de que las mismas autoridades tienen que tener herramientas para poder hacer esas investigaciones. Y entendemos que aquí hay bastante capacidad de investigar cuando se tiene el deseo y se desea hacerlo. Ahora podemos pasar un poco ya desde el punto de vista, dejar un poco de lado del punto de vista personal, a irnos más al lado patrimonial, de las afectaciones patrimoniales que puede tener este código. La parte novedosa dentro de ellas está de que el hecho de disponer de un bien que no le pertenece a alguien y, en este caso con conciencia de que ese bien no es de esa persona, y vender y disponerlo a favor de otra, ya sea con una venta o hasta una donación, tiene una sanción que penal. No es robo, porque se podría confundir al delito del robo, pero es tú saber que una cosa no te pertenece y tú disponer de ella. Claro. Porque tú sabes de quién es. Exacto. Y de dónde proviene. Es correcto. Y puede estar, y lo que más que quiere ese delito es esta parte, digamos, de quién dispone de eso, que pasa lamentablemente en actuaciones de negocios. Normalmente cuando se hacen negocios, vamos a poner el ejemplo de celulares, negocios cotidianos, no son necesariamente actuaciones millonarias de mucho dinero, son cuestiones que se sabe la procedencia de un celular que te lo están vendiendo a menos de la mitad del precio del mercado. Claro. Mira lo que es eso, los relojes también, celulares, relojes, laptop, eso es muy común. Claro, en los mercados populares
eso es el día a día. Claro. El hecho de que haya mercancías a unos precios que no se relacionan. Que no se justifican. No se justifican a no ser que esa persona realmente no sea la dueña de ese artículo. Exacto. Y esa persona no necesariamente fue la que lo hurtó. Ajá. Esa persona lo está comercializando. Exacto. Y aquí lo que se quiere sancionar es esa comercialización. De algo que tú no sabes que si provino de forma lícita. Claro, o en este caso que no provino, porque tú sabes, o que tú no tienes la constancia de que provino de forma lícita. Porque en este caso se va a sancionar a quien haga la actuación de la venta. Ok. Entonces, si tú tienes algo y lo estás comercializando y tú no puedes justificar de que tú lo adquiriste lícitamente, y en este caso, por el ejemplo de un celular que pueda tener una denuncia de robo, Ajá. eso ya te puede configurar en ese tipo penal. Con los vehículos también, con las piezas de los vehículos, sucede mucho también eso. Bueno, lamentablemente lo único más incómodo con las piezas es que tienen un sistema muy difícil de registrarse. Exacto. A diferencia de tal vez otro tipo de artículos que se registran y que tienen un número de secuencia, Sí. hay piezas, claro, de Pero vehículos. una persona que tú sabes que está comercializando aros, tapabocinas, que tú sabes que son retrovisores, que tú sabes que se los roban y van y lo venden, y cuando vienen te lo venden a ti misma que se lo roban. Sí, lamentablemente todo eso. Entonces, esa persona que sabe que de dónde tú sacaste esa mercancía, Claro. tiene que ser sancionada. Y ahí va a haber una inversión de la carga de la prueba cuando se pueda presentar como un hecho de manera, vamos a decir, fehaciente, de que, Sí. se presente un alegato de que eso tú no tienes el derecho sobre eso, tú vas a tener que demostrar Claro. que sí lo tienes. Claro. Y de ahí podemos partir a otro escenario muy relacionado, que para mí es una de las cosas más novedosas desde el punto de vista patrimonial de este código, que es la sanción a la insolvencia deliberada. Es decir, cuando un deudor deliberadamente, cuando ya en el curso de un proceso de cobro, ya sea de una demanda en cobro de valores o de pensiones alimenticias o de cualquier tipo, este deudor se insolventa para no hacerle frente Claro. a la deuda. Sabemos que las deudas no tienen sanción penal. Y lo podemos ver un poquito más adelante, porque es algo muy interesante de abundar. Pero mira, eso es importante lo que tú estás diciendo. La insolvencia premeditada, sabiendo que tú tienes unos procesos judiciales que procuran el cobro de X cantidad de dinero o que afecta tu patrimonio, entonces tú te insolventas. Eso es más común de lo que uno piensa también. O sea, que ya tenerlo como una infracción dentro del Código Penal pues ayudaría bastante a muchos procesos que se tornan largos en el tiempo y que efectivamente a lo largo del tiempo, 2, 3 años, 4, 5 años que dura el proceso, cuando tú regresas a querer perseguir los bienes de tu deudor, te encuentras con la sorpresa de que no tiene nada. O sea que esa infracción vendría a caer como anillo al dedo. Así es. Muy bien, vamos a hacer otra pequeña pausa, José, y al regresar entonces pues abundar un poco más sobre ese tema y qué otras infracciones novedosas nos traes. Volvemos. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punta Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro, Punta Cana. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro. Punta Cana hoy. Lubricentro Rochelle es Plus, porque ahora se unen Lubricentro Rochelle y Rochelle Plus para hacer una marca más fuerte,
más grande, más completa y con más servicios. Tendrás una mejor experiencia cuando necesites comprar o cambiar gomas, filtros, lubricantes y baterías con el servicio más plus de la región. Ven a nuestro moderno local en la calle Sánchez, esquina San Santiago, frente a Petronan Rochelle. Puedes contactarnos llamando al 809-554-6449 y en la web www.rochelle.com.do. Rochelle, una marca de servicio. Continuamos con su programa Diálogo Jurídico. Recordarles que siempre nos pueden contactar a través de las diferentes plataformas de TV Way Digital, que estaremos siempre prestos a contestarles sus preguntas e inquietudes y responderles también esos temas que quieren que tratemos en Diálogo Jurídico. Hoy estamos compartiendo un diálogo muy interesante con el licenciado José Jerez sobre las infracciones novedosas que nos trae el nuevo Código Penal. Y decíamos antes de la pausa sobre esa insolvencia, ¿cómo que dice el término? Insolvencia premeditada. Óyeme, es que eso para mí es una verdadera novedad que va a cerrar de una vez por todas esa práctica de que no te preocupes que él va a tener como cobrarme. No te preocupes que yo sé lo que yo tengo que hacer. Entonces empiezan a poner las cosas a nombre del papá, de la mamá, del hermano, del tío, del hijo. Y cuando tú vienes a ver, no tienes con qué cobrarle a esa persona. Entonces ya existe esa infracción. Es así. Y entiendo que esto es de lo que hemos visto. Esto es una de las cosas que pueden ser más trascendentes desde el punto de vista del comercio, de las relaciones comerciales, porque todo se hace en base a la buena fe. Los negocios lo hacen en base a la buena fe de las partes. Las personas crean empresas de buena fe para hacer negocios. Esa es la finalidad de una empresa, un lícito comercio. Claro. Pero ¿qué pasa? Que ese fin lícito se desvirtúa muchas veces con el objetivo de delimitar o separar el patrimonio de una persona y otra. Esa separación de ese patrimonio lo que puede dar lugar en algunas circunstancias es de que, habiendo hecho un negocio, entendiendo que hay una solvencia por lo que la persona se presenta y cómo se maneja, finalmente el negocio se había hecho como una ficción, que es una empresa que no tiene la capacidad de responder por las obligaciones que contrajo, o que no tiene los recursos que dijo que tenía disponible. Exacto. Y entonces aquí lo que se busca es de que una empresa que asuma un compromiso, o persona física, porque no hay distinción, aunque en el caso más común de una insolvencia premeditada es cuando lo cometen con empresas, porque son entidades que se pueden constituir y disolver o no utilizarse con cierta simpleza. Y se ha hecho eso, lamentablemente, una mala práctica en lo que es el comercio, en lo que son las relaciones comerciales. Y entiendo que la sanción que se puso, que fue de 5 a 10 años de prisión. Drástica, elevada la sanción. Una sanción que es bastante importante para lo que hemos visto en los anteriores acápites de las sanciones patrimoniales o personales, que son sanciones de 1, 2 años. Pero ahí sí se requeriría, pensando, José, el auxilio de la justicia, porque ¿cómo tú demuestras la insolvencia? A través de impuestos internos, cuál era el patrimonio que tenías registrado al inicio del proceso y cómo terminó al final del proceso para demostrar esa insolvencia. O sea, necesariamente hay que permitirse con la superintendencia de banco, pero todas esas son instituciones que requieren de una orden judicial que permita entregar esa documentación o esas informaciones para demostrar esa insolvencia. O sea, no es tan sencillo, pero está ahí por lo menos. No es tan sencillo y como usted dice, aquí lo importante va a ser la transparencia y la formalidad del negocio. Mientras más informal el negocio, más dificultad va a tener el acreedor de demostrar que hubo una insolvencia premeditada, porque si no hay cómo rastrear esos fondos que se entregaron o que se utilizaron, entonces no se puede hablar de insolvencia. Totalmente. Y entonces ahí viene el punto de que, como se ha querido seguir haciendo, de que las transacciones se hagan por medios fehacientes,
Ya eso se ha hecho una realidad con los negocios inmobiliarios, con los vehículos de motor. Eso para estos fines también va a ser algo muy importante. Claro. Que poder probar que esta persona tenía los recursos y que dispuso de una manera incorrecta de esos recursos y que no tiene una capacidad de devolverlos. Exacto. Porque aquí no es que el hecho de que tú incumplas una obligación, eso no es lo que se castiga, es que tú no puedas responder por ese incumplimiento. Exacto. Es no poder responder por el incumplimiento de tus obligaciones porque deliberadamente se planificó y se ejecutó una insolvencia que no se ha podido justificar. Así es. Muy bien. Entonces, ¿qué otra infracción? Bueno, dentro de ese punto de vista patrimonial tenemos lo que es la violación de propiedad, que lamentablemente se hizo una costumbre de hace muchos años, invadir terrenos, sí, señor, entrar a terrenos ajenos y evidentemente ocuparlos y construir mejoras. Ya esto se sancionaba. Esto tiene sanciones desde hace mucho tiempo, desde hace más de 50 años, y esto era sancionado. Ahora se agravan las sanciones. Antes llegaba a 2 años de prisión, ahora sube de 2 a 5 años. Muy bien. El hecho de introducirse una propiedad ajena y sin el consentimiento del propietario. Claro. Y también se hace la salvedad de las invasiones y se distingue que cuando hay una invasión, cuando es una persona que se introduce para quedarse en la propiedad, esa persona entonces también tiene otro tipo de sanciones que también va a ir de 2 a 3 años o hasta 10 años si hay agravantes como que se levanten mejoras, como que sea con una o más personas que lo hagan. Claro. Y algunas otras circunstancias que establece la legislación para desincentivar y para poder perseguir efectivamente a personas que lamentablemente tienen eso como un método de vida. Entonces está la violencia de propiedad y está la ocupación. Sí, la ocupación y la violación de propiedad se trata de manera distinta. La distinción es que en una se sanciona introducirse y en otras se sanciona el hecho de que permanezcas dentro de la propiedad. Exacto. Esa es, vamos a decir, la diferencia que ellos le ponen a la sanción, a la infracción, y claramente que lo que se busca... Por ejemplo, me entré a una finca y me llevé los mangos, el aguacate, lo que sea, que es entrar y salir, eso es una violación de propiedad. Exactamente. Exacto. Que puede tener de 2 a 5 años. Y ya la invasión, que es que tú entras al lugar y te quedas adentro. Exacto. Y ya dentro del lugar haces actuaciones que claramente sin autorización del propietario. Claro. Entonces ahí puede haber sanciones de hasta 10 años de prisión. Muy bien. Y eso depende de las circunstancias agravantes. Y entiendo que esto va a permitir que se tenga una mano más dura, porque lamentablemente este tipo de situaciones se hacen con, vamos a decir, con la conciencia de que lo hacen sabiendo que no tienen el derecho, solamente bajo la premisa de que no tienen que perder. Sí. De que no tienen que perder, no tienen, vamos a decir, tenían hasta ese momento una infracción relativamente baja. Es así. Por cometer el hecho. Ahora se aumentó bastante esa sanción y se equipara con otro tipo de delitos que claramente son mucho más graves, de atentados contra la persona y la integridad. Claro. Y eso es lo que se quiere, desmotivar eso. Pero qué importante saber eso de que este código trae consigo esas figuras o esos tipos penales que al final se podía decir que había algunos tipos penales que tú lo jalabas, como dicen, por los pelos para poder defender esa tipificación, pero que ahora están ya expresamente contenidos de manera clara y precisa para que esa persona que se encuentre envuelto en ese delito o que haya sido víctima de ese delito pueda perseguir. Entonces, vamos a hablar un poquito cómo yo persigo y reclamo esos tipos penales en este nuevo Código también procesal penal, porque muchas personas entienden que, bueno, pasó, voy a la policía, voy al destacamento, lo denuncio y ahí quedó. O al final es el Ministerio Público que tiene el rol protagonista o es la víctima. Bueno, en la mayoría de estos delitos que hemos visto en el día de hoy, la víctima tiene una parte preponderante
en muchos de ellos se menciona explícitamente de que tiene que haber un interés de la víctima, claro, para que la fiscalía tome acción en el caso. Sí. Y muchos de ellos lo señalan explícitamente, y esto es algo bueno en algunos escenarios, aunque en otros no. Entendemos que algunos de estos delitos tienen una sanción personal bastante baja, que crean una carga administrativa posiblemente alta para el Ministerio Público, para perseguirlos. Sí. Y esperemos que eso no desmotive a la víctima de poder buscar justicia por el hecho de la burocracia administrativa, pero sí hay que ir a la fiscalía y tiene que dársele seguimiento con el acompañamiento de un abogado para poderlos promover. Pero sí sabemos que, como ha ocurrido ya cuando hay jurisprudencia sentando precedentes con estos tipos de delitos, por ejemplo ya de la novedad que trajimos en el día de hoy, pienso que eso ayuda bastante a que las personas crean conciencia y traten de cometerlos o no cometerlos con tanta frecuencia, para que precisamente se eviten tener que ejercer acciones legales, donde tiene que ir acompañado de un abogado, por supuesto, y de darle un seguimiento continuo que al final desgasta en tiempo, económicamente, pero que es la única forma de poder salir a flote, porque de lo contrario el Ministerio Público no tiene por qué saber que a ti te están causando bullying, que a ti te violaron la propiedad, que a ti te faltaron de tu integridad, etcétera, si tú no lo denuncias. Y esa es la realidad. Lo que sí es saber que hay un procedimiento que hay que agotar y luego entonces esperar que se haga justicia. Vamos a hacer una última pausa, José, y al regresar entonces algunas conclusiones y consideraciones que quieras concluir para concluir este tema y compartir con nuestra audiencia. Al regresar. Las puertas del Senado de la República se abren para que la ciudadanía conozca de cerca el lugar donde se construyen las leyes que impactan el presente y el futuro de nuestro país. Como parte del programa de visitas guiadas, el senador de la provincia La Altagracia, Rafael Barón Duluc Cholitín, recibió a una distinguida representación del sector médico de la provincia para compartir una experiencia de aprendizaje, participación y diálogo. Este Senado de la República se siente privilegiado de contar con la visita de un grupo de hombres y mujeres que han dado la vida y dedican diariamente la vida para darle vida a otros y mejorar la vida de otros, que eso es lo que ustedes hacen. Durante este recorrido, los visitantes conocieron el funcionamiento del Senado, su historia, el proceso legislativo y las responsabilidades que asumen quienes tienen el honor de representar a sus provincias. Por unas horas, vivieron la experiencia de ser senadores por un día, ocupando los curules donde nacen las decisiones que marcan el rumbo de la nación. La jornada también fue un valioso espacio para el intercambio de ideas. En un ambiente de respeto y apertura, se abordaron temas de interés para el país y para la Altagracia. Poner la creación de una área de salud para el sector de Verón, Bávaro, Punta Cana. Porque hoy por hoy nosotros somos una de las provincias mayor poblada, pero con menos respuesta. Ahora, si nos sentimos representados en el nuevo Código Penal, la respuesta va a ser que no. Nosotros tenemos artículos que criminalizan el acto médico. Primeramente agradecerle la oportunidad que nos brinda de estar aquí, de escucharnos de cerca, de escuchar las necesidades que tiene este sector, que como usted bien dijo, es prioritario, porque un país sin salud pues no puede desarrollarse en otros ámbitos. Estas iniciativas reflejan un compromiso con un Senado más cercano, participativo y abierto a la sociedad, donde cada encuentro fortalece el diálogo y acerca las instituciones a quienes representan. Seguimos promoviendo espacios donde la participación ciudadana, el intercambio de ideas y el compromiso con el bien común se convierten en la base para construir una mejor República Dominicana. Dr. Rafael Barón Duluc Cholitín, senador.
Hemos llegado a la fase final de su programa Diálogo Jurídico, donde hemos agotado un diálogo con el licenciado José Jerez sobre todas esas infracciones novedosas que nos trae el nuevo código. Sé que quedan muchas otras, pero pienso que estas son infracciones, además de novedosas, interesantes, porque eran situaciones que se daban y que no estaban tipificadas, como lo ha hecho este nuevo código, y entiendo que estamos esperanzados de que las personas tengan esas y conozcan esas herramientas, como lo estamos haciendo en el día de hoy, para conocimiento de toda nuestra audiencia. Y nada, al final saber que existen, saber que pueden acudir a la justicia, ¿verdad? Pero sobre todo conocerlas. Así es. Ese es el objetivo. El objetivo es que las personas tomen conciencia, que se motiven a leer y a conocer lo que son las actuaciones que en este caso nuestra sociedad duró casi por casi 200 años con la misma legislación. Una legislación que, aunque se aprobó en los 1800, en 1800 y pico, 80, viene de los principios de 1800. Sí. Es la misma legislación, solamente que se tradujo. Entonces, teníamos una legislación que estaba desfasada, y eso lo sabíamos todos. Obsoleta por completo. Eso lo sabíamos porque en este caso la materia penal tiene la particularidad de la parte de las garantías que conlleva, de que es imprescindible de que de que los delitos se cometan o se sancionen de cómo se describe en la legislación, no como pasa muchas veces en materia civil o otras materias donde hay una amplia forma de poder analizar las figuras. En materia penal no, las garantías del proceso penal tienen que ser las más altas del sistema de justicia. Correcto. Porque es con la libertad que se está teniendo un vínculo. Entendemos que todo es algo trascendental, esta promulgación de este nuevo código, y entendemos de que va a ser para bien, de que las sociedades que tengan legislaciones vigentes son sociedades con más seguridad jurídica, son sociedades con más garantías para que se protejan los derechos, claro, y para que las personas se desarrollen de una manera armónica y en paz, que es lo que se busca. Definitivamente, como tú dices, la realidad es que nos hacía falta actualizarnos a los nuevos tiempos. Eso significa desarrollo, eso significa evolución. Lo que tenemos ahora nosotros que evolucionar con ese código y saber, como tú dices, analizarlo, leerlo, conocerlo, no porque haya que ser abogado para eso. Eso no es así. Es un código inclusive de fácil lectura, de bastante llano en sus lenguajes y de la forma en que lo explica, porque que tiene que ser asequible a todo público para precisamente saber si esa persona que está siendo afectado de cualquier cosa, nada más tenga que hojear un poco el código y saber que ahí está dada probablemente esa situación que le está afectando. Nosotros de verdad que estamos muy agradecidos, José, de nuevo con tu participación en nuestro programa, reiterándote que las puertas siguen abiertas para cualquier otro tema que quieras compartir con nosotros. Y nada, saber que este nuevo código es como todo, y escuchando la polémica que se ha venido dando, sabiendo que todo lo nuevo siempre trae ruido, siempre trae molestias. La persona a veces nos resistimos a los cambios, y la verdad es que ya es una realidad, está ahí. Probablemente se cambien algunas cosas, se mejoren algunas cosas, se suavicen otras, pero es algo que debemos de aplaudir, que era necesario, como tú dices, un código demasiado viejo, y la realidad es que nos ha servido bastante tu exposición, tu presentación y haber compartido tanto conocimiento con nosotros. Igualmente, un grato placer, y espero poder seguir colaborando cuando sea necesario. Gracias, José. Y a ustedes, pues, hasta una próxima. Nos despedimos.